el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 6 de junio, día 157 de nuestro recorrido en la Biblia en 365 días. El tema de hoy es ¿qué hubiera sido de mí si Dios no hubiera estado de mi lado? Y nuestras lecturas de hoy son Primera de Reyes, capítulo 1, versos del 1 al 53. Hechos, capítulo 4, versos del 1 al 37. Salmos 124, versos del 1 al 8. Y Proverbios, capítulo 16, verso 24. Cuando nosotros miramos hacia atrás y recordamos los momentos donde parecía que no había salida, donde el peligro o la tristeza tocaban nuestra puerta, podemos entender que si no hubiera sido por Dios, no estaríamos aquí. El Salmo 124 nos invita a reconocer que la protección, la paz y cada victoria que tenemos es por su mano y por su misericordia. Hoy quiero compartirles un testimonio que me ha conmovido profundamente. Madeleine es una fiel oyente de nuestro devocional desde Nicaragua y ella me escribió para contarme cómo el Señor había obrado poderosamente en su familia. Hace unos meses su mamá fue operada del colon. Los resultados de la biopsia mostraban que había estado muy cerca de desarrollar cáncer. Pero gracias a la oración ferviente y a la intervención de Dios, los médicos pudieron operar a tiempo. El mismo doctor reconoció que lo que había sucedido era un milagro. Todo indicaba que debía haber sido cáncer, pero no fue así. Madeleine también compartió que durante el tiempo de oración y del bautismo del Espíritu Santo, ella sintió una paz y una protección como nunca antes. Ese día le pidió al Espíritu Santo que removiera esas masas que su mamá sentía en su busto y clamó con fe para que los exámenes no se encontraran nada. Dios escuchó su oración. Al realizar las pruebas, su mamá salió completamente limpia, sin rastros de enfermedad en su colon ni en su busto. Hoy, Madeleine testifica para recordarnos que el Espíritu Santo está con nosotros, que Él responde a nuestras oraciones y que su misericordia es infinita. Servimos a un Dios que sigue haciendo imposibles. ¿Qué te parece si hoy me acompañas en una oración? Dios, hoy levantamos nuestras voces para agradecerte, porque si no hubieras estado de nuestro lado, no estaríamos aquí. Gracias por cada batalla peleada. Gracias por defendernos. Cada peligro del que nos libraste, cada milagro que muchas veces ni siquiera vimos, pero tú estuviste de nuestro lado. Hoy te pedimos que aumentes nuestra fe como la de Madeleine, que podamos confiar en tu poder, en tu amor en medio de cualquier circunstancia. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, renueva nuestra esperanza. Recuérdanos que tú eres el Dios de los imposibles, que tú eres medicina para todo cuerpo enfermo, que tú eres, Dios, un milagro para aquellos que están desahuciados, que tú eres, Dios, el Dios de la esperanza para aquellos que hoy ya no tienen ganas de seguir continuando. Tú eres ese Dios que nos alienta y nos dices, no te rindas, porque yo no me he dado por vencido contigo. Gracias, Dios, porque tú estás presente en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te pido que hoy te abroches los cinturones, te pongas el escudo de la fe y le pidas al Espíritu Santo que te hable, porque comenzamos. Llegó mi momento favorito del día. Llego a mi casa después de trabajar todo el día. Recién son para mí, las 7:15 de la noche. Recién acabo de almorzar y lo he hecho rapidito porque mi mejor alimento es la palabra de Dios y estar con esta comunidad, porque siento que algo me falta. ¿Sí o no? Que el Espíritu Santo nos va diciendo, ya van pasando las horas, te vas a sentar, vas a tener tu Biblia, vas a tomarte un café y vas a poder
orar, adorar en paz y recibir todo lo que Dios tiene para ti en este día. ¿Ok? Entonces, hoy comenzamos una nueva lectura de un libro, el libro de Primera de Reyes. El autor es desconocido. Algunos dicen que posiblemente fue Jeremías o un grupo de profetas. El destinatario es el pueblo de Israel y el marco histórico es que lo que había sido el gran reino de Israel se convirtió en una nación dividida, no solamente en sus fronteras, sino también espiritualmente. ¿Cuál es el propósito de este libro? Por medio de la historia de los reyes de Israel y de Judá, mostrar la diferencia entre la vida de las personas que viven para Dios y las personas que se niegan a hacerlo. Las personas claves de este libro son David, Salomón, Roboam, Jeroboam, Elías, Acab y Jezabel. Los principales acontecimientos en Primera de Reyes son la muerte de David, el reinado de Salomón, la división del reino y el ministerio de Elías. Cuando Salomón ascendió al trono, David lo exhortó a que obedeciera las leyes de Dios y siguiera todos sus caminos. Y esto es lo que él hizo. Ahora, nos dicen una característica especial, que los libros de Primera de Reyes y Segunda de Reyes originalmente eran un solo libro. Y en cuanto al versículo clave, nos hablan de Primera de Reyes, capítulo 9, versos del 4 al 5, que dice: en cuanto a mí, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Con eso en mente, leamos Primera de Reyes, capítulo 1. El rey David ya era muy anciano y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron: busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide. Mi señor dormirá entre sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisag de Sunem y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarvia, y en el sacerdote Abiatar. Ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, junto con el profeta Natán, Simei, rey, y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Sogelet, cerca del manantial de Enrogel, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y todos los funcionarios reales de Judá. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó: ¿no te has enterado de que el hijo de Hagit, Adonías, se proclamó rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo a ver al rey David y dile: mi señor, el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste definitivamente: tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Y mientras tú
aún estés hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que le has dicho. Entonces Betsabé entró en la habitación del rey David. Era ya muy viejo y Abisag lo cuidaba y se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar?, le preguntó el rey. Ella le contestó: mi señor, usted me hizo un juramento delante del Señor su Dios cuando me dijo: te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron: el profeta Natán está aquí y quiere verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y le preguntó al rey: mi señor el rey, ¿ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono? Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Ahora están festejando y bebiendo con él y gritan: ¡que viva el rey Adonías! Pero a mí no me invitó, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey? Entonces el rey David respondió: llamen a Betsabé. Así que Betsabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey, y el rey repitió su juramento: tan cierto como que el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como lo juré delante del Señor Dios de Israel. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó: que viva por siempre mi señor, el rey David. Entonces el rey David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo: lleven a Salomón a mis funcionarios hasta el manantial de Gigón. Salomón irá montado en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten: que viva el rey Salomón. Luego escóltenlo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Amén, respondieron Benaya, hijo de Joiada. Que el Señor, Dios de mi señor el rey, ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón, así como ha estado contigo, mi señor el rey, y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaya, hijo de Joiada, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta el manantial de Gigón, y Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno del carnero y toda la gente gritó: que viva el rey Salomón. Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando con alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno del carnero, preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad?
no había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. «Entra», le dijo Adonías, «porque eres un hombre bueno. Seguramente traes buenas noticias». «Para nada», le respondió Jonatán. «Nuestro señor, el rey David, acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gibón con el sacerdote Sadoc y el profeta Natán y Benaya, hijo de Joiada, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey, y Sadoc y Natán lo ungieron rey en el manantial de Gidón. Acababan de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey. Y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya, y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo: «Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien el día de hoy ha escogido a un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo». Entonces los invitados de Adonías, presos de pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba: «Que el rey Salomón jure hoy que no me matará». Salomón respondió: «Si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá». Entonces el rey Salomón mandó a llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole: «Vete a tu casa». Hasta aquí concluye nuestra lectura del primer libro de Reyes, capítulo 1. Y quiero recordarte que cuando la promesa parece tardarse, debemos confiar en el Dios que asigna reyes. La historia comienza con David en su vejez, frágil, en cama, incapaz de calentar su propio cuerpo. En ese momento de vulnerabilidad, su hijo Adonías intenta apoderarse del trono. Sin embargo, Dios tenía otro plan. Salomón, el hijo de la promesa, sería quien reinaría. Y a través de la intervención de Natán, el profeta, y Betsabé, su madre, David reafirma la voluntad de Dios y ordenan ungir a Salomón como rey. Así comienza el primer libro de Reyes, capítulo 1. Jerusalén es la ciudad donde todo ocurre. No solo era el centro político, sino era el corazón espiritual de Israel. En el Antiguo Oriente, los reyes ancianos solían abdicar a favor de sus herederos antes de su muerte para evitar conflictos de sucesión. Miren que estos conflictos ya venían desde épocas antiguas. Sin embargo, David no había designado públicamente a Salomón hasta que la situación se volvió urgente. La cultura de la época valoraba enormemente las ceremonias de coronación pública, el ungimiento con aceite y la proclamación para legitimar la autoridad del nuevo rey frente al pueblo. El manantial donde ungen a Salomón se llama Gidón, que era un lugar estratégico, una fuente de agua y también una fuente de vida para Jerusalén. Ungirlo allí era una declaración pública de que el liderazgo que Dios otorgaba traía vida y también traía bendición. La Biblia nos dice que David estaba débil, callado, pero Dios seguía teniendo un plan activo. El aparente silencio de Dios no significaba su ausencia, sino la preparación. Adonías se adelantó sin consultar a Dios ni consultar a su padre. Y cuando parece que Dios está inactivo, es cuando más está obrando detrás del escenario. Nunca debemos mandarnos a hacer algo sin que Dios nos lo haya dicho.
Quiero recordarte que cuando las promesas de Dios parecen tardar, es el momento perfecto para seguir confiando. El trono podía parecer vacío, pero el Rey, el Dios Todopoderoso, siempre está en control. Quiero recordarte que en este mes, el mes en el que Dios cumple sus promesas, las promesas de Dios tardan, pero las promesas de Dios no caducan. Las promesas de Dios no tienen una fecha de vencimiento, tienen una fecha de cumplimiento. Es como cuando uno va al teatro y el teatro tiene unas cortinas, tiene las cortinas bajadas. No es que no haya obra, sino que están preparando el escenario para algo grande. Cuando se abran las cortinas, ahí veremos la obra grande, majestuosa. Lo mismo sucede con Dios. De repente tú ves el día de hoy las cortinas bajas, pero no es que Dios no esté obrando. Dios está obrando tras bambalinas. Dios está orquestando tu milagro. El silencio de Dios nunca es la ausencia de Dios, porque ya nosotros sabemos que con nosotros está el Espíritu Santo. Nunca estamos solos. Adonías se autoproclamó rey sin un mandato divino y sin permiso de su padre David. Y es que el orgullo siempre busca adelantarse a los tiempos de Dios. Tenemos que mantenernos en humildad. El orgullo es ese eco vacío de un corazón que no ha aprendido a esperar en Dios. Si tú te impacientas, si tú haces las cosas porque ya urge, tienes que aprender a desacelerar y esperar el tiempo de Dios. No trates de forzar las puertas que Dios no ha abierto. La gracia te asignará lo que la ambición nunca va a poder sostener. Natán y Betsabé, obedientes y atentos, se convirtieron en la voz de dirección cuando David parecía inactivo. Y es que debemos saber que hay momentos críticos donde Dios usa voces valientes para recordarnos su promesa. Cuando las promesas parecen dormidas, Dios levanta voces que las reavivan. Y hay muchos de ustedes que tienen promesas de Dios, que han hecho unas marcas en su Biblia, pero el día de hoy se han olvidado de esas promesas. O dicen, Dios se está tardando demasiado, todavía no cumple. Me ha mandado a mí para decirte, esa promesa no está muerta, esa promesa está dormida. Ha llegado el momento de reavivarla. No dejes de orar, no dejes de confiar, no dejes de buscar a Dios como tu primer recurso, como lo más importante de tu vida. Yo creo que Dios me ha enviado hoy para hacerle recordar a una persona la promesa que Él ya le ha dicho. Y quiero recordarte algo. Salomón fue ungido en Gihón, no en un palacio, tampoco en un lugar glamoroso, sino junto a un manantial. La fuente de vida fue el lugar del reconocimiento de Dios. Y es que la autenticidad de tu llamado no se mide por el escenario donde tú lo recibes, sino por la fuente de quien te llama. No busques plataformas, busca la fuente. Lo que Dios establece en privado será confirmado en público. Primera de Reyes, capítulo 1, nos recuerda que no debemos forzar los tiempos. La fidelidad es tu mejor carta de presentación. Mantente fiel y Dios te recompensará. Recuerda que Dios no necesita escenarios para coronar a quienes Él elige. Él te corona cuando quiere y donde quiere. Sé una voz profética cuando otros olviden las promesas de Dios. Recuerda tú las promesas que Dios te ha dado. Acompáñame en una oración. Señor, hoy te pido que me ayudes a confiar en tus tiempos y no en mi ansiedad. Que no tome lo que tú no me has asignado y que espere con fe mientras preparas el escenario de mi vida. Hazme fiel en lo poco, constante en lo invisible y dispuesta a escuchar, a ser esa voz que reaviva las promesas de otros. Mi confianza está en ti, que no fallas en coronar a quienes llamas. Te doy las gracias, Dios, por tener paciencia con nosotros, por ungirnos, por recordarnos cada una de tus promesas. Reavívalas, recuérdanoslas
y sigue mostrándonos detalles increíbles de tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos Hechos capítulo 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en una cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ustedes nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y le contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla y los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel están todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad.
Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esa oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Quiero que marques el verso 28, 29 y 31. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Tras sanar al cojo y predicar con valentía, Pedro y Juan son arrestados y amenazados por el concilio. Pero en lugar de rendirse o de esconderse, oran con toda la comunidad para pedir aún más valentía. El Espíritu Santo llena las vidas de ellos y sacude el lugar donde estaban. Y la iglesia crece, no solo en número, sino en unidad y en generosidad. El Sanedrín era el consejo judío supremo que prohibía enseñar en el nombre de Jesús. Así que la oposición que Pedro y Juan enfrentaban no era simbólica. Estaban en riesgo real de ser encarcelados o ejecutados. Sin embargo, su respuesta no fue la de pedir una liberación o de pedir protección. Lo que ellos pidieron fue valor al predicar la palabra. Y te pedí que marcaras el verso 29 que dice: ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. ¿Tú te has dado cuenta que cuando las amenazas vienen, a quien tenemos que ir es a Dios? Porque muchos de nosotros el día de hoy estamos siendo amenazados. Amenazas se han levantado en nuestra contra. Y no sabemos a quién recurrir, a quién le puedo pedir ayuda. Al único que puede ayudarte, Dios. Cuando tú tengas una amenaza, algo en tu contra, ora al Señor y dile: Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, el valor para seguir predicando tu palabra. Pedro y Juan no pidieron que Dios eliminara las amenazas. No oraron para que sus enemigos cambiaran. Ellos oraron para que ellos mismos cambiaran, para ser llenos de una valentía mayor que su miedo. Y es que la verdadera oración no es pedir que las montañas se muevan, sino pedir la fuerza para seguir escalando. Dios, no voy a tener miedo. Esto no me va a amedrentar. ¿Cómo oras tú cuando enfrentas oposición? ¿Tú pides que el problema desaparezca o que Dios te haga más fuerte que el problema? La respuesta de Dios fue inmediata en el verso 31. La Biblia nos dice que el lugar tembló. Y justo lo dice, después de esta oración, el lugar donde ellos estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Y es que la oración correcta libera el poder sobrenatural de Dios. Mira lo que dice el verso 32. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, y consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Y el verso 34 dice: no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. El resultado de estar llenos del Espíritu no solo fue valentía para predicar, sino generosidad para compartir.
La iglesia no operaba desde la escasez, desde la necesidad, sino desde la abundancia, desde el amor. El amor de Dios no te deja igual, siempre te empuja a dar más de lo que tú creías posible. La Biblia nos dice en los versos 36 y 37 que Bernabé vendió un campo y trajo el dinero a los apóstoles. No lo hizo por reconocimiento personal, lo hizo por amor a la comunidad. La generosidad no es una obligación religiosa, es una respuesta natural a un encuentro real con Dios. Ponte a pensar, ¿qué podrías compartir hoy que aligere la carga de otro? Lo que nosotros hemos recibido de gracia, tenemos que aprender a dar también de gracia. Da como quien ha recibido más de lo que se merece. Te pido que me acompañes en una oración. Padre amado, hoy venimos ante ti con fe y confianza, sabiendo de que tú eres el Dios que provee más allá de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Te pedimos que no haya necesidad entre nosotros, que en cada casa haya pan en la mesa, medicinas para el cuerpo y paz en su alma. Que tengamos más que suficiente, no solo para cubrir nuestras necesidades, sino para bendecir a otros. Oro hoy por quienes trabajan, que reciban aumentos, bonos, mejores condiciones laborales. Abre puertas donde parecían cerradas y multiplica los esfuerzos. Recompensa la fidelidad de tus hijos, Dios. Y también oro hoy por quienes están buscando empleo. Señor, pon en sus manos trabajos dignos, el trabajo de sus sueños, lugares donde ellos puedan crecer, donde ellos puedan estar en casa, ser luz. Provee para quienes necesitan medicinas, tratamientos. Sopla vida, provisión, sanidad sobre cada necesidad médica, financiera y emocional. Hoy clamamos por justicia, que se puedan cancelar las deudas, que se devuelva todo lo robado, que cada pérdida se convierta en una herencia del cielo. Señor, tú conoces los anhelos más íntimos de cada corazón. Concede conforme a tu bondad y a tu perfecta voluntad. Abre los cielos y derrama favor. Y recuerda a tus hijos que tú eres el Dios que nunca falla, que siempre cumple con su promesa, que tú eres nuestro proveedor. Obra de manera abundante, sobrenatural. Confiamos en tu fidelidad y te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando ahora en nuestras vidas. Dios, en un mundo que nos invita al miedo, al egoísmo, enséñanos a orar con valentía, a dar con generosidad. Llena nuestros corazones con un fuego que no pida caminos fáciles, sino que tenga coraje para avanzar en tu nombre. Que nuestra vida sea un testimonio de unidad y de amor radical, para que el mundo vea que somos tus discípulos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos el Salmo 124. ¿Qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? Que todo Israel repita, ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado cuando nos atacaron? Nos habrían tragado vivos en el ardor de su enojo. Las aguas nos habrían envuelto. Un torrente nos habría inundado. Así es, las impetuosas aguas de su furia nos habrían ahogado hasta la vida misma. Alaben al Señor, quien no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. ¡Wow! ¡Cuánta similitud tiene este salmo con lo que acabamos de leer en Hechos! Te pido que marques el verso 8 y también el verso 1. Este salmo comienza con una pregunta. ¿Qué hubiera sido de mí si Dios no hubiera estado a mi lado? Si el Señor no hubiera estado a nuestro lado, que todo Israel repita, dice, si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, cuando los ataques vinieron contra nosotros, nos habrían tragado vivos. Este Salmo 124 es un himno de liberación y de agradecimiento. David reconoce que si no fuera por la intervención de Dios, Israel no habría sobrevivido a las amenazas de sus enemigos.
Entonces, es un canto, una oración que declara total dependencia de Dios en medio del peligro. Hoy es un día para recordar. Tú me dirás, Wendy, ¿para recordar qué? Para recordar quién estuvo de nuestro lado. ¿Te has dado cuenta? O no sé si te ha pasado en algún momento que has pasado por muchas cosas. Gente te ha juzgado, han levantado su dedo acusador en tu contra. Y el único que ha estado contigo es Dios. David no habla en teoría, él está recordando sus victorias reales, sus liberaciones concretas. Saber quién estuvo contigo en los días oscuros cambia tu actitud en los días de luz. David debió haber recordado los momentos en los cuales Saúl tiraba la lanza para matarlo. ¿Qué hubiera sido de mí si Dios no hubiera estado de mi lado? Esa memoria espiritual es el combustible de una fe resiliente. Haz memoria. ¿En qué momentos Dios ha intervenido en tu vida? Recordarlo no solo edifica nuestra fe, sino que nos prepara para confiar en Dios en las próximas batallas. De pensar, ¿qué hubiera sido de nosotros si Dios no nos hubiera alcanzado? Si Dios no nos hubiera defendido, si Dios no nos hubiera protegido. Hace poco hubo una revisión técnica de gas en mi casa. Después de que se fue el técnico, mi mamá prendió una de las hornillas para cocinar y se encendió todo el tablero de la cocina. Mi papá vino y apagó la llave general del gas y también apagó el fuego. Al día siguiente, llamamos a otro técnico para que viniera y tratara de solucionar el problema. Cuando viene ese otro técnico, nos dice: aquí hay una fuga de gas. Si ustedes encendían la llama nuevamente, esto pudo haber sido una tragedia. Dios nos libró. Y mira lo que dice el verso 3. Nos habrían tragado vivos. David usa imágenes fuertes para ilustrar cómo habría sido el desastre sin la intervención de Dios. Es como un recordatorio de que no es nuestra astucia ni nuestra fuerza lo que nos salva. El peligro no es el problema. El problema es enfrentar un peligro sin Dios. A veces nosotros subestimamos las batallas que no vemos. ¿Cuántas veces ha Dios impedido cosas que ni siquiera imaginamos? Entonces, no camines con autosuficiencia. Camina bajo su cobertura. Déjate guiar por Dios. El verso 8, David lo reconfirma y dice: nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. David cierra recordando que el Dios que los rescató no es cualquier Dios, es el creador del cielo y de la tierra. ¿Quién mejor para confiar que aquel que tiene todo el poder? Cuando tú sabes quién está a tu favor, dejas de temer quién está en tu contra. El tamaño de tu fe será siempre proporcional a tu visión de quién es Dios. Recuerda que tu ayuda no es limitada, porque viene de un Dios infinito. Así que la ayuda de Dios es ilimitada. Dile hoy conmigo a Dios: Dios, gracias porque has estado a nuestro lado. Gracias porque cuando las aguas amenazaban con arrastrarnos, tú estabas allí. Cuando las trampas se cerraban, tú las rompiste. Hoy recordamos tus maravillas y descansamos en la certeza de que nuestra ayuda viene de ti, el creador de todo. No temeremos porque confiamos en aquel que nunca ha perdido una batalla. En el nombre de Jesús. Amén. Y por último leemos Proverbios capítulo 16, verso 24. Dice: las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. En el Antiguo Oriente, la miel era uno de los productos más valiosos y apreciados. No solo endulzaban los alimentos, sino que también se usaba con fines medicinales, tanto para el cuerpo como para sanar heridas. Salomón, el autor de este proverbio, usa esta imagen conocida para enfatizar el impacto positivo
de las palabras amables. Para los hebreos, las palabras no eran simples sonidos, eran portadoras de vida o de muerte. Existe un poder sanador de las palabras, así que en un mundo donde las palabras suelen ser armas, una palabra dulce puede ser un bálsamo poderoso. Las palabras tienen el poder de sembrar vida en un corazón seco o de arrancar la esperanza de raíz. Así que, ¿cómo van a ser las palabras que salgan de tu boca? ¿Como la miel que sana o como veneno que hiere? Te pido que nunca subestimes el impacto de un mensaje de aliento. A veces una palabra amable no solo levanta el ánimo, sino que literalmente mejora la salud de alguien. Te cuento que leí una historia de una maestra que decidió escribir una nota de aliento a cada estudiante antes de un examen importante. Palabras como confío en ti, eres capaz, tienes todo lo que necesitas. Ese año, sus alumnos no solo mejoraron sus calificaciones, sino que reportaron menos estrés y más confianza en sí mismos. Las palabras dulces cambiaron no solo su rendimiento, también su bienestar. Decide ser intencionalmente dulce en tu comunicación diaria. Y quiero que recuerdes algo. Una palabra amable no cuesta nada, pero puede cambiarlo todo. Día 157, check. Y antes de terminar este episodio, quiero tomar un momento para agradecer desde el corazón. Gracias por su generosidad a Sandra Denise de México, a Andrea Olazábal de Estados Unidos y a Sandra Córdoba de España. Gracias por sembrar con amor en este ministerio. Sus corazones generosos forman parte de aquellos que hacen posible que siga compartiendo la palabra de Dios día tras día a través de todas las plataformas. También quiero enviar con mucho cariño saludos de cumpleaños para los que hoy, 6 de junio, están celebrando un año más de vida. Feliz cumpleaños para Ariadna Alina Vaca Calle. Ella cumple 48 años desde Chulucanas, Piura. Que tengas un día lleno de sol y de bendición. Feliz cumpleaños para Daniela Fernanda Pérez Cubillos, que cumple 30 años. Ella es una colombiana en Estados Unidos y este saludo va de parte de su amiga Silvana. También un feliz cumpleaños para Gersán Ortiz Terán. Él cumple 36 años desde Nicaragua. Que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños para Yuleidy Claro Sánchez desde Bogotá, Colombia. Que tengas un hermoso día. Feliz cumpleaños para María Camacho. Ella cumple 49 años desde Tabio, Colombia. Que tengas un día maravilloso lleno del amor de Dios. Feliz cumpleaños también para Rubén Galeano desde Paraguay. Que este día Dios siga guiando tus pasos. Un saludo especial también para Karen Ballén en Villavicencio, Colombia. Karen, tu familia quiere recordarte cuánto te ama y te admira. Eres un ejemplo de fe, superación y fortaleza. Dios siempre está contigo. Saludo también a Charo de la Cruz Santana desde República Dominicana. Vas a tener un hermoso día, Charo. Feliz cumpleaños a mi querida Shelly Ávila en Tegucigalpa, Honduras, de parte de su esposo Misael, que la ama mucho y le desea muchas bendiciones en este nuevo año. Misael me ha escrito desde el día 1 de este mes y me ha estado recordando cada día tu cumpleaños. Imagínate cuánto te ama este hombre. Muchas gracias a los dos por ser parte de esta hermosa comunidad. Feliz cumpleaños a Daniela Cadavit, una antioqueña viviendo en Sydney, Australia. Que Dios te bendiga y hasta allá. Yo sé que el Espíritu Santo no tiene límites. Él está acompañándote, Él está contigo en este día. Feliz cumpleaños para Priscila Montero, con mucho amor de parte de su esposo Henry. Y a mí me alegra mucho ver cómo los esposos, las amigas, las esposas, las madres, las abuelas van escribiéndome para saludar a su familia. Cómo se nota que el amor de Dios va creciendo entre nosotros. Feliz cumpleaños para Aitana Alcázar, que hoy cumple 4 años en Alajuela, Costa Rica.
Que este nuevo año esté lleno de alegría, de amor, de bendiciones, Aitana. Tú eres muy amada, eres muy especial y mi oración es que crezcas rodeada siempre del amor de Dios. Me alegra ver cómo los más chicos están buscando estar cerca de Dios, y es que esta nueva generación va a ser la más bendecida de todos los tiempos. Feliz cumpleaños también para Tiago Álvarez López. Él cumple 7 años. Es un niño que ama a Dios desde Bogotá, Colombia. Es un niño que escucha la palabra de Dios y yo sé que va a crecer en sabiduría, en gracia y en el favor de Dios. Feliz cumpleaños también para Tamara Panusis, una fiel oyente y una mujer de fe. No se me pasó tu cumpleaños, hoy te estoy saludando, Tamara. Feliz cumpleaños para Dani Fernández, que cumple 37 años desde Costa Rica. Que Dios te bendiga, Dani. Tú eres un testimonio vivo del amor de Dios. Feliz cumpleaños para María José Santamaría Bermúdez. Ella cumple 21 años desde Bucaramanga, Colombia. Que la gracia de Dios siempre esté contigo, María José. Feliz cumpleaños para Janet Vaca, que está felicitada con mucho amor de parte de su hermana Elsie. Feliz cumpleaños para Dairon Herrera de la Cruz. Y también feliz cumpleaños para Paul Antonio Ruiz Cervera, que es un peruano que hoy celebra su cumpleaños en Colombia. Que Dios te bendiga hasta Colombia, querido compatriota Paul Antonio. También quiero enviar saludos muy especiales para Elizabeth Gómez, de 6 años, desde Guatemala, quien me acompaña con ese cinturón abrochado en este viaje de fe. Cada vez que yo digo abróchense los cinturones, ella se alegra. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Un saludo especial para Dayana en España. Que Dios te proteja siempre. Un saludo especial también para Alcira El Hack. Te enviamos un abrazo fuerte desde aquí, desde toda esta comunidad. Un saludo grande para Daniel Castro Campos desde Costa Rica. Él es un fiel lector de la Biblia. Un saludo especial también para Gustavo Rosero, quien hoy celebra una nueva etapa, su matrimonio. Quiero que Dios bendiga tu unión, Gustavo. Yo sé que Él será el centro de tu matrimonio. Hoy celebro la vida de Gabriela Mazo, que está de cumpleaños, y además celebra 10 años de casada con Hernán Loaiza. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y su matrimonio. Saludos hasta Medellín, Colombia. Y también quiero enviar felicitaciones por el aniversario número 3 de Mark Tuerman y Marilú López en Wausau, Wisconsin, Estados Unidos. Ustedes son unos guerreros de oración y yo uno mi fe a la suya para seguir creyendo por la restauración familiar. Gracias a todos por ser parte de esta familia de fe. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir caminando juntos en el reto de la Biblia en 365 días. Que Dios los bendiga y los llene de su paz. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.